Ya, deséeme suerte de que la grabación resulte bien, porque la verdad hoy día, al final de la clase pasada que hice, se me cayó el compu y bueno, la grabación se perdió totalmente. Así que ya, deséeme suerte para que la grabación funcione hoy día. Ya, Profe, Julio quiere preguntar algo. sí, la materia que entra en el control es hasta la clase de hoy o de la semana pasada. No, de la semana pasada. Ah, ya, ya. Sí, o sea, eso de hoy día no entra al control, pero igual se nos pidió avanzar con la materia. pa- De hecho, ni siquiera la clase 11, o sea, tan completa, pero sí, en sí es hasta la clase 11. Ujú. Entonces se podría decir que los contenidos más que nada son proposiciones y eso. Am, División de polinomio y todo eso igual, ¿o conjunto no? también. La am, división de polinomios. ¿No era la lógica? lógica y conjuntos, ¿sí? Pero lo que vimos también antes era desigualdades y cosas por ese estilo, creo. Profe, ¿y eso de fracciones parciales? Igual. A ver, lo que pasa es que las fracciones parciales no van a entrar como de manera muy pesada en el control. Sí, es que entran. Ya, eso es lo que puedo decir hasta ahora, pero el tema es que yo solamente trabajé en la confección de controles para, no sé, deben ser como 8 cursos y hay en total muchos más. Entonces, por eso yo no he visto, no he mirado las otras preguntas, ¿ya? Pero en teoría entra todo desde el principio del semestre hasta lo que es la clase 11, que era como cuantificadores y con teoría de conjuntos. ¿Ya? Vale, Bien. profe. Pero de todas maneras, el jueves, sí, o sea, en nuestra próxima clase vamos a poder hacer la clase completa de ejercicios si es que ahora nos portamos bien y avanzamos con la materia acá. Así que les voy a compartir pantalla y voy a arreglar acá mi pantalla. No, acá. No, acá. Esto lo ponemos por allá, esto lo ponemos por acá. Ya, bien, ahora sí. Entonces, hoy día vamos a empezar a ver la primera parte de funciones. Bueno, lo que sí es que, bueno, ustedes en cálculo 1, como tienen cálculo 1 también, ya han visto buena parte, o sea, han visto funciones en cierto contexto. Aquí lo vamos a ver en un contexto algebraico. Entonces, acá, no, ¿dónde está? Ay, no, no me digas que... Ah, sí, perdón, hay que enchufar las cosas para que funcionen. Se me olvidó conectar el Wacom. Ya, ahora sí está. Ok, ya, perdón, detalles, pequeños detalles como de oficio. Ya, entonces, vamos una función es simplemente una aplicación que asocia elementos de de un conjunto que vamos a llamar el dominio a otro conjunto, bueno, acá lo llaman codominio, eso es la versión algebraica, pero en sí eso va a ser, el B va a ser un conjunto donde
el recorrido está incluido, ¿ya? De todas maneras. Entonces, y entonces cada elemento en A lo llevamos de manera única a un B. Ahora, eso sí, eso no significa que f de A, A1, A2, acá en teoría, o sea, si tengo un A1, un A2, ¿ya? Entonces, f de A1 puede ser igual a f de A2, ¿ya? Eso, lo único que significa es que este acá es un B1, un único B1 para el A1, y acá tengo un, bueno, B2, que en este caso es igual al B1, y llevo el A2 a este valor, ¿ya? O sea, de manera directa, y no, la idea acá es que un valor no puede tener asociados dos resultados, ¿ok? A eso voy. Profesora, ¿qué es un codominio? El codominio es como el espacio de llegada, ¿ya? Así lo diría yo en un principio. Y, o sea, acá espacio de llegada, o sea, donde yo aterrizo. Y en particular, el recorrido de la función va a estar contenido en el B. Ahora, eso sí, puede ser igual acá. ¿Ya? Gracias. Bueno, una función, una regla de asignación, ¿ya? Porque en álgebra, aquí la parte importante es que, imagínense, en álgebra A puede ser un conjunto, un montón de manzanas, y B puede ser un conjunto, un montón de peras, ¿ya? Entonces la idea es que, como yo lo entiendo algebraicamente, es un poco más libre que en el caso de los números reales, en el sentido de que acá puedo efectivamente intentar de relacionar manzanas con peras. No sé si me entienden la idea. Pero en álgebra los conjuntos son siempre mucho más libres. Ahora, acá pusieron algunos ejemplos. Acá siempre funciones de R en R, solamente de números reales. Acá tenemos el y igual a x cuadrado, o sea, la parábola. Y acá tenemos una función. Esa es más interesante acá. Porque, bueno, ya que ustedes también tienen cálculo 1, entonces si miramos esta parte de acá. Ajá. ¿Cómo va a ser aquí el gráfico de esa función? Si lo intentamos, por ejemplo, para el intervalo acá de 0 a 1. Pongamos acá solamente el 1. Va a ser bien complicado acá, porque aquí nos dicen es igual a x si x es un número racional. O sea, bueno, de hecho no me va a caber acá. Si coloco acá el 1 ya, entonces no va a ser tan directamente proporcional. Acá voy a tener muchos puntos en la diagonal, ¿cierto? El mismo valor. Ahora, el problema es que si x es un número irracional, entonces ahí es 1 sobre x. O sea, en este caso, no me cabe en el gráfico, porque como hice de 0 a 1, entonces voy a empezar de aquí a abajo, ¿ya? Bueno, ya, bueno, por ahí. Pero son puntos
Bueno, ya. El tema es que este ejemplo aquí es algebraicamente interesante porque se dice los números racionales, ¿ya? Por un lado, si yo tengo dos números racionales cualquiera, siempre hay un irracional entre medio, ¿ya? Pero al revés también, si yo tengo dos números irracionales, siempre hay un racional entre medio. Y eso tiene que ver con el concepto de densidad. O sea, son densos en el sentido de que están muy cerca, pero por decirlo así, pero no revueltos, pero no unidos, ¿ya? Entonces, el gráfico aquí para esa función es bastante complicado de, de dibujar, ¿ya? Ahora, acá el gráfico para la función coseno, este es simple. Acá tenemos para la norma de R2 en R. Esto acá es como ejemplo para decirte que esas funciones acá no tienen que ser solamente de R en R, sino que pueden ser acá de conjuntos de distinto tipo. O sea, en este caso acá, tomo un vector que tiene dos coordenadas y calculo su longitud mediante esa fórmula. ¿Ya? O sea, Profe, que ese punto que está ahí en el medio. es como para decir que ahí va el argumento. Allá, gracias. ¿Ya? Es como para mantener el espacio. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles reglas de asignaciones definen bien una función entre los conjuntos declarados? Justifique. Ya. Acá tenemos A, B, C, va a 1, 2, 3. Entonces, es igual a 3 si X es igual a B y es igual a 4 si X es igual a C. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el A? No lo llevo a ninguna parte, po. Acá. Entonces, por eso no es una función. Para el otro, entre 1, 2, 2, 3, ya, acá tenemos el problema para el H, de que H de 2 es, por un lado, igual a 1, pero es igual a 2 también. Acá, porque el 2 está acá y está acá. Y como 1 es distinto de 2, estamos en problemas. ¿Ya? Entonces, por eso esa cosa acá tampoco define una función. Miremos acá, es 1 si X es 1 y 2 para el resto. ¿Ya? Eso sería una opción. Ahora, acá esa pregunta, con phi de los reales positivos, bueno, dividido por los reales. O sea, acá estamos pensando en fracciones y queremos ver si el resultado es un real también. O sea, no, pero eso está un poco mal escrito acá. En el sentido, si el X lo llevamos al 1 sobre X. Acá sabemos de que si X es igual a 0, estamos en problemas. ¿Cierto? No podemos dividir por el 0. Pero si X es distinto de 0, a ver, el R mayor. Ah, no, lo que pasa es que, perdón, yo lo entendí mal acá, esa notación de acá, ¿ya? La versión verde, ¿ya? Eso efectivamente define una función, pero si lo consideramos sobre de todo R a R, entonces el asunto no funciona porque en 0 acá tenemos problemas. ¿Ya? Así interpretaron esa cosa con los colores acá.
Ya no se refiere, esa notación de acá no se refiere a formar lo que pasa es que algebraicamente se puede formar el cociente también, ya, pero ya. Era por los colores nomás, por las alternativas de colores. Em, bueno, la función identidad es siempre la función la que lleva un elemento a sí mismo. La función inclusión, bueno, es la identidad, pero en el sentido de que el conjunto de llegada contiene al conjunto de partida. ¿Y cuál es la diferencia? Si hacemos aquí el dibujito, tengo aquí mi conjunto A y acá se supone que es el mismo conjunto A, ya, aunque me resultó un poco más chico. Entonces, la identidad es simplemente la aplicación donde llevo A en A mismo y no cambio nada. Ahora, para la inclusión, tengo mi conjunto A y acá tengo mi conjunto A dentro de un conjunto B. Salud. Entonces, acá la inclusión, de hecho, muchas veces se anota con la flecha acá al principio redonda. Entonces, esto va a ser el A, el conjunto A que lo incluyo, entonces en B. Bueno, acá, esta parte acá no corre ya, pero se entiende, es como de hecho, en inglés se llama embedding. Es como acurrucarlo en la cama, ahí, en una cama mucho más grande. ¿Ya? Eso se refiere inclusión. Y algebraicamente muchas veces entonces utilizan ese símbolo, la flecha, pero redondeada aquí al principio. Que eso entonces significa la inclusión. Ya, pero se refiere a esta situación de acá. Tengo un conjunto B más grande y el A está chiquitito dentro y ahí cómodo, por decirlo así. Ya, Profe, ¿sí? ¿y esa A en minúscula qué significa? Como A minúscula. La que está bajito, como de A minúscula llega a A minúscula. Sí, o sea, porque si lo miro desde A en A, entonces es simplemente la identidad. Ah, ya. O sea, no cambio los elementos, pero los considero después en un conjunto más grande, que es el B en este caso. ¿Ya? Vale, ¿Ahora profe, sí? gracias. Sí, profe. Bien. Entonces, las proyecciones de los productos cartesianos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pusieron solamente prr. Bueno, en muchos libros acá se utiliza también proi por proyección. Bueno, y aquí podemos diferir ya, pero en la i-ésima componente, por ejemplo, bueno, ya sub i, pero el tema es que, dado que tenemos un vector, ¿ya? Entonces, a este vector que tiene n componentes acá, le asignamos, o sea, el resultado de esta operación, de esta función, ¿ya? Es solamente el valor de la i-ésima componente. ¿Ya? O sea, por decirlo de manera simple, miramos solamente la componente respectiva a la que nos interesa en ese momento. Eso, si lo miramos en 3 dimensiones, ya, o pongamos en 2 dimensiones, ya tengo aquí mi plano cartesiano en XY, ¿ya?
tengo aquí mi punto, entonces si ese punto acá, la coordenada Y va a ser la proyección, bueno, proyección en la segunda coordenada del punto, bueno, llamemos este punto P, y acá la coordenada X es entonces la proyección en la primera coordenada de mi punto P. ¿Se entiende con ese ejemplo? Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir que me pegué por un momento? O sea, yo en el plano XY, que tengo dos coordenadas, tomo un punto P, este de acá. Y después, si miro la proyección respecto a la primera coordenada, por eso puse acá sub 1 acá, como ahí anotamos con X, Y, o no, por acá, esto es un X, Y, ¿cierto? Entonces, X es la primera coordenada. La primera coordenada de ese punto es el X, o sea, acá simplemente esta parte, esta parte de acá. Y para la segunda coordenada, entonces, que va a ser la Y, es entonces acá esa altura. Bueno, pero a eso se refieren las proyecciones acá. Respecto a, en este caso acá, solamente sobre algún eje en este caso. ¿Ya? Ahora, esa función. La función característica. Miren acá. Yo sé que tengo un conjunto A que está metido en un conjunto B. ¿Ya? Entonces, la función característica que se denota por esa, eso no es una X, es la letra griega del G. Es como, ya, bueno, G, ¿ya? G de A quiere decir lo siguiente. Voy del conjunto completo, ¿ya? Que es el B, al 0, 1. O sea, tengo solamente dos valores posibles como resultados. Y el 0 siempre me va a indicar de que ese punto no está en A. Y el 1 me va a indicar de que está en A. Lo que pasa es que eso sirve porque si tengo esa situación, tengo mi conjunto A dentro del conjunto B, como me dicen acá, ¿ya? Entonces, la función para los X que están, solamente los que están aquí adentro, va a valer 1 y para todos los otros X que no están en el A, vamos a demorarnos aquí un poco pintando. Ahí, ¿ya? Para todos esos va a valer 0, ¿ya? Porque esos puntos no están en A. Entonces, esa función característica que se denota con ese G sub A, entonces, esencialmente me dice, ¿está o no está en el conjunto? En el conjunto A en este caso. ¿Ya? Eso es bien práctico para algunas aplicaciones en el sentido de que, a ver, déjeme pensar, a ver si se me ocurre algo ahora, a la rápida, que no sea demasiado algebraico. No, de hecho, incluso, bueno, ya, pero eso es un poco adelantado todavía. Eso les serviría incluso para
Después para integración. Claro que primero tenemos que aprender a derivar, para eso tenemos que saber primero continuidad y límites primero, antes, o sea, falta mucho todavía por recorrer, ¿ya? Pero ese concepto aquí de la función característica, más adelante, o sea, como en el tercer semestre, se les va a volver útil, ¿ok? Hay que tener un poco de paciencia todavía. Bien, y la otra acá es la restricción. No. Yup. Entonces, de hecho, sí, acá está la anotación. F, la función, la restringo al A'. Y la restricción se señala con esa línea vertical bastante larga. Entonces, para eso necesito un subconjunto del conjunto de partida que es A. Y, pero sobre ese subconjunto, entonces aplico la misma función f. Entonces, acá, ejercicio. A ver, lo de la restricción también, a ver. Ah, no, pero ojo, la restricción, esa les va a ser útil incluso para cuando ustedes quieren ver el tema de cuando una función es invertible, para cálculo me refiero. Entonces, tienen que restringir el dominio. O sea, cuando la función no es biyectiva sobre todo el dominio completo, entonces hay que restringirlo, tomar un trozo más chico para que la función ahí sea biyectiva y de esa manera invertible, ¿ya? Entonces, ese concepto está acá. O sea, esto ahora lo deberían estar viendo en cálculo 1. Bien, entonces, ¿puede usted proponer una definición canónica de extensión de una función? Justifique. En cualquier conjunto concreto y funciones A', B. Acá lo que tenemos para este ejercicio, voy a necesitar acá arriba un poco de espacio, ¿ya? Tenemos acá un conjunto A' que está contenido en el conjunto A y llegamos mediante la F a un conjunto B. Acá para extender entonces eso, cuando sé solamente cómo está la F definida sobre el A', o sea, esa parte está lista, porque eso me llega acá por lo menos a un B'. Ahora, eso sí, este B' podría ser todo B ya. Entonces, además, acá como para definición de función, ¿ya? No necesitamos de que la función sea epiyectiva. ¿Vieron eso en cálculo 1 o no? Sí. Sí, profe, lo estamos viendo ahora. Ya, por eso. Ya, entonces, acá no necesitamos de que esa F tenga que cubrir todo B, ¿ya? Entonces, a ver, una definición simple. Acá podríamos poner, perdón por ponerlo así, f de x, entonces lo definimos por tramos, en el sentido de que va a ser f de x si x está en A', perdón, y va a ser igual a
no sé, algún B en B, si X está está en el complemento aquí, en el A menos A'. O sea, en el sentido de que mando simplemente todo el resto que está acá afuera, todo lo que está acá afuera, toda esa parte, lo mando aquí a un punto y listo. Pero eso sería una extensión posible. Ahora, canónica, cualquier... bueno, aquí no sé a qué se refieren con canónica, pero una extensión posible acá es simplemente mando todo el resto a un punto, ¿ya? Para no complicarme la vida. Es que el álgebra deja esas libertades. Bueno, después en cálculo no tenemos tantas libertades, pero bueno. Después en cálculo 3 van a recuperar sus libertades, porque hay más dimensiones. Bueno, acá podemos graficar las funciones y aquí entonces hay que tener en cuenta de que los puntos tienen que, por un lado, el A tiene que estar dentro del dominio, o sea, el X, ¿ya? Y el Y tiene que estar dentro de lo que va a ser el recorrido, ¿ya? Y entonces graficamos esa parte acá, esencialmente, P igual a F de A. O sea, Y igual a F de X. Y esto va a ser un subconjunto del producto cruz de los dos conjuntos. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Acá, si miramos, por ejemplo, tengo acá mi eje X, mi eje Y. Pongamos que acá tengo mi conjunto A. Por acá mi conjunto B. Entonces, el gráfico de la función, o sea, a ver, acá el producto cruz de los dos va a ser acá todo ese rectangulito, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. Toda la región que está dentro de ese rectangulito. Y ahora el gráfico de la función acá es solamente una línea que está acá dentro. Bueno, acá no tan eso. Por ahí, ¿ya? Entonces, por eso acá pusieron de que ese gráfico va a estar contenido en en ese producto cartesiano. Ahora, lo que sí es que, bueno, aquí les puse un gráfico de una función continua, ¿ya? Obviamente, como vimos antes ya, hay funciones que no son tan continuas, entonces ahí se pueden dar, en teoría, otras constelaciones muy diferentes también, muy interesantes, muy entretenidas a propósito, pero más bien como para juego mental en el sentido de que ya, ahora me gusta jugar aquí con la matemática, ¿ya? Porque la matemática no es solamente herramienta que uno tiene después para calcular cosas, sino que es también como soltar las neuronas para que eh, eso, para ver el lado entretenido. Por ejemplo, o sea, no sé cómo están ustedes con jugar ajedrez, cosas así. Yo fui pésima para jugar ajedrez. Bueno, ya me estoy desviando un poco del tema. Señorita, ¿cómo supo calcular la gráfica? ¿Calcular? O sea, que yo veo que que No, hizo
una línea entre A y B, pero ¿cómo me puedo guiar para hacer eso? Quiere graficar, creo. Eso, Sí, que se me olvida lo la que pasa es palabra. que el tema es que lo que yo quería mencionar acá, o sea, dejar en claro acá, es que este gráfico, ¿ya? Es un conjunto de puntos, ¿ok? Que está contenido en ese producto cartesiano de acá. Eso es todo, no estoy diciendo más. El cómo encuentro ahí la línea que va entre medio, si es que es una línea o si es un montón de puntos también es posible que sea un montón de puntos, como yo lo hice antes ya con el... ¿Dónde está ese ejemplo? Acá, con este. Es un montón de puntos nomás. ¿Ya? Entonces, eso no necesariamente es una línea el gráfico. ¿Ok? Bueno, y además para graficar después para cálculo, ahí se supone que en cálculo ya deberían haber visto eso. Mm, ya, acá, bueno, está el tema de que para todo elemento del conjunto de partida, le asocio un único elemento del conjunto de llegada, que sería este. Acá un único. Y de esa manera lo pongo en el gráfico con las dos coordenadas. Ya. Ahora, acá hay ejemplos sencillos. Acá tenemos la cuadrática. En azul, la parábola normal, archiconocida. En verde acá está esa, que es una raíz. Sí, lo que pasa... Ups. Bueno, ya. Pero dejémoslo. Está bien acá con esa mancha. Miren, el 1 menos x cuadrado acá, eso solamente es mayor o igual que 0, mientras que x esté entre menos 1 y más 1. ¿Ya? Y además forma parte de la ecuación si yo tomo y cuadrado más x cuadrado, o x cuadrado más y, como quieran, igual a 1, ¿ya? Entonces, y quiero despejar el y de acá, entonces paso el x cuadrado al otro lado, me queda 1 menos x cuadrado, y después tomo la raíz. Ahora, el tema es que esto de acá en total, esto es la ecuación de la circunferencia unitaria, o sea, de radio 1, centrada en el origen. Ahora, lo que sí, en este caso acá, la función lleva acá más la raíz, entonces eso es la mitad superior de la circunferencia. Bueno, ya me queda un poco grueso, pero eso es, se supone, la mitad superior de la circunferencia unitaria. Ya, perdonen por lo chascón, pero está hecho a mano. Y después eso, con este menos 1, lo trasladamos una unidad hacia abajo. Así es como se pueden obtener los gráficos de las funciones fácilmente, o sea, con las traslaciones y ciertas, o sea, se puede estirar y comprimir horizontal y verticalmente y esas cosas. No sé si alcanzaron a ver eso en cálculo, pero deberían haberlo visto. Ya existen esas posibilidades. Entonces, por eso acá el gráfico para esta G va a ser acá efectivamente esa línea verde
Bueno, pero aquí solamente lo tenemos a modo de ejemplo para gráfico. Ay. Ay, perdón. Mm. Ah, bueno, acá pusieron una cosa. Dos funciones son iguales si y solo si sus dominios, codominios y gráficos coinciden. Ajá. Mm. Bueno, eso es cosa, la verdad, un poco de gusto personal. Acá esa parte, lo esencial no es la regla de asignación, sino el efecto que esa tiene. Pero para decir de que dos funciones iguales, o sea, ya son el resultado, por decirlo así, es el mismo, pero eh, se puede obtener de diferentes maneras. Ahora, acá entonces, miremos ese ejemplo. Las siguientes funciones son iguales. Justifique. Bueno, ya. Tomamos del 0 al 2 a los números enteros. Bueno, con x igual a x cuadrado. Y acá y con 0,2 y del x va al 2x. Entonces, si queremos justificar algo acá, entonces tenemos f de 0 va a ser 0 y f de 2 es igual a 4. Acá tenemos g de 0 es igual a 0 y g de 2 es igual a 4. Bueno, o sea, el conjunto V, que son las imágenes acá, o sea, si acá el conjunto A es el conjunto 0, 2, no, bueno, perdón, quería poner, y el conjunto B es el conjunto 0, 4, entonces eso de acá, ambas funciones harían lo mismo en el sentido de que, a ver, pongámosle, ¿dónde lo coloco? Bueno, ya, h de h, una función que va del conjunto 0, 2 al conjunto 0, 4 y coloco simplemente h de 0 es 0 y h de 2 igual a 4. Entonces, esa sería como la descripción como del común denominador, por decirlo así. Ahora, si miramos esta parte de acá, las siguientes funciones no son iguales. Acá tenemos, claro que no son iguales, porque acá tengo f restringido a los naturales. Y claro que una función, si la restringo, no puede ser igual a lo que yo estaba viendo en completo. Profe, ¿puede correr un poquito los materiales, o sea, la barrita esa y subirla Con para acá? lápices. Esta cosa. Ahí está. Profesora, ¿le puedo Sí, decir algo? perdón, les estaba tapando acá justo el asunto. Profesora, ¿Sí? ¿sabe que yo no cachaba nada de esta materia? Y de repente como que ahora lo veo y ahora cacho toda la materia de la que hemos pasado. Qué bueno, me alegra mucho. Y saben, pero ¿saben qué? Lo importante es que el álgebra, en ese sentido, por favor, tómenlo un poco como un juego, porque la verdad,
por eso yo me quedé pegada en las matemáticas, porque em, al principio uno piensa, ay, como que tan serio y todo eso, y tan fórmula y eso, y no, nada que ver. El tema es que hay que jugar con las cosas aquí. Yo me confundía porque el profe escribe muy rápido para mí. Yo soy muy lento. No, Así po, que yo veía y era como, no, no te entiendo nada. Y ahora como que estaba viendo por qué daban esos números, cosa que me parece estúpido, no me he dado cuenta antes. Como que, vale, todo eso que parecía súper complejo no era nada más que duplicar el número. es que la cosa es que también, por favor, eso de que lo que tú dijiste recién, yo soy muy lento, olvídalo, no eres lento. El tema es que quizás, bueno, ya hay profesores que, y también ustedes me tienen que decir a mí si no logro explicar algo bien, ¿ya? Pero el tema es que no hay que tenerle susto a la matemática, ¿ya? Porque se puede jugar y de hecho ahí justo hoy día vimos varios ejemplos de cosas que son como con ejemplos como bien abstractos y eso es lo bonito del álgebra porque podemos armar estructuras incluso entre peras y manzanas, por decirlo así. Entonces, aquí pusieron fin de clase y hay ejercicio. Sin ambigüedad, una función de Q en Q. Ajá. ¿Cuáles eran los racionales, no? Sí, de los racionales. Ya, ¿qué me dicen de la primera? Si yo tengo un número que es una fracción, bueno, m podría ser 1 también, ¿ya? Pero es un número racional. Y lo llevo al n por m. ¿Eso es una función? ¿Sí o no? ¿Lo sería? Sí, claro, Sí, lo sería. claro. Ahora, acá, esto... Ay, eso es un poco tramposo acá, el segundo ejemplo. Bueno, obviamente m tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Y n ahora, si n es distinto de 0, entonces lo dejamos tal cual, ¿ya? Pero si n es igual a 0, o sea, si tengo aquí el 0, entonces le asigno el 5. ¿Eso es una función todavía o no? Yo diría que sí, ¿no? Sí, claro. Es una función, aunque no es una función donde el gráfico funciona como de manera normal, porque si lo graficamos eso, acá un número racional, o sea, ya lo voy a dibujar en los reales nomás. Acá, entonces tengo mi plano XY. Ya, como lo llevo a sí mismo, entonces esto va a ser simplemente la diagonal acá. Pero acá yo debería agrandar acá un poco. Pero en el 0, acá tengo, no toma ese valor, sino que toma este valor acá, el 5. O sea, es como una recta donde saqué un trocito bien chiquitito y lo trasladé a otra parte. Pero eso igual es una función, ¿ya? Bien, acá tenemos con el máximo común divisor al cuadrado, bueno, pero eso igual funciona también.
el tema es que acá en el problema 4 podemos estar de repente en problemas porque nuestro espacio de llegada deben ser los números racionales. Y resulta que esta raíz que tenemos acá, en algunas circunstancias puede ser irracional. ¿Ya? Así que esto de acá no sería función de Q en Q, ¿ya? Acá, Profe, ¿sí? una consulta antes de que siga. ¿Qué significa esa flechita que tiene entre medio los números? O las El letras. n partido por m lo llevo a, y este es el resultado. O sea, ¿Se podría decir que es como una correspondencia? sí, o sea, el f en n partido por m es igual a la 2m-ésima bueno, ya, raíz de 2 a la n, ya, ese corcho acá, ¿ya? Ya, gracias, gracias. Pero sí, es que defino la f acá arriba, entonces f de q en q y después dada por y después coloco esto. ¿Ya? A eso se refiere esa flecha. Pero para no escribir tanto detalle cada vez, entonces por eso solamente pusieron la flecha acá. Profe, ya pasó un momento. Poco. ¿Sí? Gracias. Mm. ¿Saben qué? Bueno, estos son ejercicios más bien como este, por ejemplo, como de cálculo 1. Ahora, el problema que tengo es que veo la hora. Estamos en la hora. Esto de acá es una función definida por tramos. Acá el gráfico, a ver, para hacerla de manera rápida. De todas maneras, entre el 0, entre el menos 1 y el más 1, esa función vale 0 acá. No, por acá, nada, necesito colocar. Acá vale por acá 0. Después para el, ahí es y menos 1 al cuadrado. Acá sigue por acá más o menos. No, por acá. Bueno, si no me equivoco, debería ir por ahí y ahí debería ir a menos 1, 0. Sí, por ahí. Ya, pero el tema es que en todo ese intervalo acá en el medio vale 0, es constante. Y la otra, esta de acá, bueno, esta función acá para graficarla, como este R3, R2 en R2, ¿ya? Entonces necesitaríamos graficarla en R4. Así que aquí estamos fritos para poder graficarla, ¿ya? Podemos graficar hasta a lo más algunos esquemas para de R3 en R, pero de R2 en R2, ahí eso no funciona muy bien. Bueno, ya y aquí hay otros ejes, hay otros, bueno, 3 ejercicios más que no alcanzamos a ver ahora. Ese último conjunto de función, ¿cuál? ¿El 5? No. ¿Este de acá? ¿Ese 2? ¿Este H? De R a R. Ah, este. No, sí, acá eso simplemente es una función definida por tramos. Ah, eso sí, lo que pasa es que hay acá una cosa en el sentido de que aquí cambiaron las letras.
Ya, porque según eso, acá tendríamos el eje Y y acá podríamos poner el eje Z entonces. Ya, porque aquí la variable es Y. Pero no importa cómo llamemos los ejes en ese sentido. ¿Qué más? Es que eso de acá, de todas maneras, es parte de una parábola, ese y más 1 al cuadrado, y el y menos 1 al cuadrado también es una parábola, una parte de una parábola, y va a ser una parte positiva. Y por eso, así, esa parte de acá, los dos extremos los puse así a la chunte nomás. Lo importante es que, bueno, se supone que aquí la parte entre medio es una parte recta, ya por esto de acá, porque para todos los x en este intervalo acá va a valer 0. ¿Ahora se entendió? Profe, ¿puede volver a explicarlo, porfa? A ver, acá tenemos una función, bueno, pero eso es cálculo 1, definida por tramos, ¿ya? Aquí la variable ahora es y, pero da lo mismo como la queremos llamar. Entonces, de todas maneras, lo que sabemos es que para este intervalo de acá, el y mayor que menos 1 y el menor que más 1. No, por acá. Acá con el menos 1, acá con el 1. Entonces acá la función vale 0. ¿Ya? Se supone que lo que está marcado aquí en azul grueso debería ser una línea horizontal solamente. ¿Ok? Pero si me pongo a borrar, ahora voy a borrar todo. Ahora, después tenemos acá esa parte, ¿ya? Esto es una parábola. Y es una parábola que está, ¿cómo decirlo? O sea, su vértice está, o sea, esta cosa se anula cuando x vale menos 1, ¿cierto? Y además es una parábola abierta hacia arriba. Entonces, eso me dice de que acá el gráfico llega en forma de parábola acá hacia abajo hasta el 0 y este con el y igual a menos 1 justo alcanzo aquí el 0. Bueno, pongámosle este 0. ¿Ya? Y después, si lo miro del otro lado, esta parte. Esta expresión se anula cuando y es igual a más 1, ¿cierto? Y además, por ser, digamos, elevado al cuadrado, entonces es una parábola también abierta hacia arriba. Ups, perdón, tengo el lápiz equivocado. Ahí, ven, miren, lo vieron, borré demasiado. Ya, tenemos acá esa parte. Ya, ya, entonces puedo aprovechar de borrar eso porque quedó un poco feíto. Entonces, ahora, para el punto con y igual a más 1, voy a estar aquí en 0 también, ¿cierto? O sea, alcanzo ese punto también. Y después acá voy en forma de parábola para arriba también. Ok, entonces ahí tendríamos esos 3 trozos. Acá el trozo en amarillo, entre medio el trozo que debería ser constante ya, igual a 0, en azul, y después el verde. ¿Ahora se entiende?
Sí se entendió ahora, profe. Muy bien. Me alegra. Así que los otros problemas que quedaron acá, creo que había como 3 ejercicios todavía, que eran como tarea para ustedes, pero los vamos a poder